El siguiente paso va a ser la alineación de un vehículo pesado. Lo primero que debemos considerar es si el vehículo tiene uno o dos ejes de dirección. En el caso de que él tenga dos ejes de dirección, procedemos a marcar esta celda. El software hará una secuencia de alineación del eje número 1 y del eje número 2 de manera automática. Si el vehículo solamente tiene un eje de dirección, no ponemos la marca de tal manera que el equipo entienda que solo vamos a alinear un eje direccional frontal. Luego podemos seleccionar cuántos ejes sean necesarios en un mismo vehículo. Esto no significa que debemos tomar en consideración los ejes de la caja, del remolque, del semirremolque o de la plataforma. Esto es solamente del vehículo que vamos a alinear. Para el efecto vamos a escoger dos ejes posteriores. Y adicionalmente seleccionamos cuál de los dos ejes posteriores es el que primero queremos compensar. Recuerden que deberíamos compensar el eje rígido o en su defecto el eje que esté más lejos de la parte frontal. En este momento vamos a seleccionar el eje número 2 como el primer eje para hacer el proceso de compensación. Luego el software nos da la posibilidad de hacer dos tipos de alineación. Una alineación programada, que equivale a la alineación secuencial de vehículos livianos, o una alineación rápida, que equivale a la alineación rápida en vehículos livianos. En la primera debemos seleccionar especificaciones, revisar especificaciones, ingresar órdenes de trabajo e información del cliente, desarrollo del proceso de inspección visual, la compensación, el giro de caster y al final tenemos la página mostrar todos, que son los ángulos de alineación vigentes. En la alineación rápida tenemos solamente desarrollo de medición de compensación, medición de caster y vamos directamente a la pantalla de ajustes. Como opcionales tenemos seleccionar especificaciones, ingresar información del propietario y la inspección visual. Vamos a proceder con una alineación programada. El primer paso de la alineación programada es la selección de especificaciones. Escogemos el vehículo que queremos alinear, para este caso un Mack. Luego de eso, recuerden que vamos a escoger la especificación de ese vehículo en función del eje con el que cuente. En este caso, vamos a escoger un eje Rockwell del modelo FDS 1807. Marcamos en azul la línea y luego confirmamos a través de un clic sobre la flecha verde. Cuando aparecen las medidas del vehículo, confirmamos y continuamos. Luego vamos a ingresar información del propietario. Acuérdense que nosotros ya hemos tenido información del propietario basados en nombre del cliente. Vamos a escoger este cliente. Luego este cliente va a tener uno o varios vehículos. En este caso tiene un vehículo. Si el cliente viene con otro vehículo, nosotros podemos crear un nuevo vehículo. De tal manera que la base de datos nos mantenga todos los vehículos que este cliente tenga dentro de su propia referencia. Con eso nosotros podemos garantizar de que cada vez que venga un vehículo, este va a ser seleccionado y va a ser almacenado de manera automática. No como en otros equipos que lo que hacen es sobreponer el último vehículo ingresado en desmedro de la pérdida de información que podamos tener con los vehículos anteriores. Finalmente ingresamos la orden de servicio o creamos una orden de servicio y ponemos todas las variables necesarias. Seleccionamos esta orden de servicio y proseguimos con el proceso de alineamiento. El siguiente paso será desarrollar la inspección visual si es que tenemos algún componente afectado y si no tenemos ningún componente afectado, simplemente continuamos con el proceso. La compensación. Como en las compensaciones de vehículos livianos, nosotros debemos poner, en este caso, las 4 mordazas y las 4 unidades de rueda en su posición. Recuerden levantar o bien el eje posterior o bien el eje delantero con 2 puntos de apoyo para evitar que el vehículo se mueva de lado a lado mientras estamos haciendo el proceso de compensación. Ese movimiento puede redundar en lecturas equivocadas y en malas alineaciones. Adicionalmente, en el eje posterior nos pide que pongamos en el eje número 2 las unidades de rueda para comenzar a hacer el proceso de alineamiento.
Otra diferencia con el software SVA de livianos: la mordaza tiene que ser puesta con la perilla apuntando a las 9 horas, no a las 6 horas como se lo hace en vehículos livianos. Esto básicamente es para bajar el peso y la incidencia de la mordaza sobre la posición de la rueda, considerando que la unidad de rueda es más pesada y que la mordaza es más pesada. No tiene ninguna otra consideración técnica. Y procedemos a hacer la compensación. El orden de la compensación no tiene ninguna afectación en el proceso de compensación. Ustedes pueden comenzar con ruedas posteriores, derechas, izquierdas, delanteras, izquierdas, derechas, sin ningún problema. Lo importante es que todas las ruedas sean sujetas al proceso de compensación. Y eso lo podemos determinar cuando al finalizar el proceso de compensación nos va a aparecer un mensaje que dice compensación completa. En este momento vale la pena hacer una aclaración. Existe la posibilidad de que las ruedas presenten tres estatus: verde, que significa que la compensación fue llevada con éxito sin ninguna observación; blanca, que significa que la compensación fue terminada con una observación. La observación indica que la diferencia entre las lecturas tomadas no representa mayor diferencia y que la compensación no ha sido necesaria. No significa que la máquina esté leyendo mal, no significa que las mordazas estén mal posicionadas, no significa que los rines estén deformados. Significa que las diferencias entre las lecturas tomadas no representan diferencias que ameriten algún tipo de compensación. El otro estatus es amarillo. El amarillo se presenta cuando hay excesivo alabeo. Esto, en otros términos, quiere decir que la lectura número 1 ha sido considerablemente diferente a la lectura número 2 y nos sugiere que procedamos a revisar la posición de las mordazas, deformación de los rines o mala posición de las unidades de rueda. Si ustedes revisan esas condiciones y se dan cuenta que todo está bien, pueden proceder con el proceso de alineación. No es un limitante para seguir en el proceso de alineamiento. El siguiente paso es muy gráfico y nos indica poner las ruedas delanteras rectas. Es muy normal que cuando levantemos un camión, el eje delantero, las ruedas giren para alguno de los dos lados. El segundo paso es colocar el depresor de pedal de freno, asegurando perfectamente el vehículo. El no poner el depresor de pedal de freno puede redundar en problemas de lectura de unidades de caster, de SAI y de ángulo incluido dentro del proceso de alineamiento. El tercer paso es sacar los pines de los tornamesas antes que el vehículo descienda, con la finalidad de que los platos permitan el desplazamiento de las ruedas, bien sea hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, dependiendo de la geometría de su suspensión. El cuarto paso nos indica que debemos bajar el vehículo. El quinto nos dice que tenemos que hacer un proceso de amaqueo del vehículo, bajarlo y subirlo. En algunos lados se llama muelleo, en otro lado se llama amaquear, en otro lado se llama asentar el vehículo. Finalmente nos pide que nivelemos y aseguremos las unidades de rueda. Una vez que hemos hecho todos estos pasos, procedemos a continuar. En este momento la máquina ya nos va a dar las lecturas del eje trasero número 2. Lo primero que debemos hacer es guardar estas lecturas con el fin de tener un reporte antes y después de la alineación. Ustedes pueden ver que estamos leyendo el eje trasero número 2. El eje trasero número 1 todavía no ha sido revisado mientras no salgamos del proceso de medición del eje número 2. Este vehículo lo podemos ajustar con datos digitales o lo podemos ajustar con medidores análogos. En el caso de cuando nos metemos en medidas análogas, adicionalmente a las lecturas de camber izquierdo, camber derecho, convergencia derecha, convergencia izquierda, nos da 5 valores adicionales. El primero es la línea de empuje, el segundo es el toe total, el tercero es el setback,
Recuerden que el setback se puede presentar en cualquiera de los ejes. Adicionalmente, nos da este ángulo que significa el ángulo de la inclinación del eje posterior número 2 en función del eje delantero número 1. Y luego el paralelismo total de ese vehículo. Con estos datos de aquí procedemos a hacer una alineación correcta o procedemos a hacer los ajustes necesarios. Una vez que hemos ajustado el vehículo a las especificaciones del fabricante, procedemos a guardar los datos para proceder con el eje número 1. A través de esta ventana de aquí vamos a grabar los datos de este vehículo. Y está listo. Y finalmente le decimos que estamos listos con el eje número 2. Aparece esta ventana donde nos indica a qué eje queremos dirigirnos. Si este vehículo tuviese más ejes, aquí van a estar representados todos los ejes que necesitan todavía de compensación. En este caso vamos a compensar el eje número 1. Volvemos a la pantalla de compensación. Las unidades de rueda delanteras no se requieren compensar. Nos pide que coloquemos las unidades de rueda en el eje número 1 y que hagamos la compensación de las ruedas posteriores. En la nueva versión de software, la necesidad de compensar las ruedas delanteras se ha eliminado de tal manera que ese paso no va a ser necesario. Nuevamente hacemos las mismas opciones que nos ha pedido anteriormente y ahora ustedes pueden ver en pantalla la lectura del eje número 1. En este caso, el eje número 2 está bloqueado. Ya no tenemos lecturas, estas lecturas no van a poder variar del eje número 2 porque es un eje que ya ha sido medido y que no necesita ningún cambio adicional. Entramos a ver las lecturas y podemos ver todo lo que creamos necesario para poder ajustar este eje. De la misma manera, guardamos las lecturas como vienen, luego guardamos las lecturas como hemos terminado ese vehículo. Finalmente le decimos que tenemos listo el eje número 1. Cuando le decimos que tenemos listo el eje número 1, la máquina nos pregunta si la alineación ha estado completa. Si la alineación está completa, por favor presione la bandera a cuadros para finalizar la alineación. Mas sin embargo, todavía tenemos por trabajar el eje número 1. Grabamos la información del eje número 1 y procedemos con el paso de medición de caster para obtener las lecturas del caster y del SAI. Previo al ajuste, nosotros deberíamos chequear que las ruedas estén rectas, que el depresor de pedal esté ubicado y que las unidades de rueda estén niveladas y ajustadas. El proceso de medición de caster tiene que ser un proceso suave pero permanente. Ideal es que no se pasen hacia el lado extremo y luego se devuelvan, porque se puede dar el caso de que las lecturas puedan ser afectadas por desgaste de los platos de alineamiento en exceso. Una vez que terminamos los datos del proceso de compensación, en la pantalla aparecen todas las lecturas. Grabamos los valores como vinieron. Si necesitamos, entramos a ajustar los diferentes ángulos. Y una vez que tengamos todo listo, procedemos a grabar los datos finales. Imprimir. Una vez que hemos terminado el proceso de alineación, vamos al proceso de impresión. Con esta opción de acá, nosotros podemos imprimir solamente la pantalla de este vehículo. Y con esta opción de aquí, procedemos
a imprimir el reporte completo. Como ustedes pueden ver aquí, lo que nosotros tenemos es datos del propietario, datos de la orden de trabajo, las lecturas de este vehículo, especificaciones mínimas máximas, cómo vino, cómo se va. Podemos ver eje frontal, eje trasero número 1 y eje trasero número 2. Ese es un reporte completo para el proceso de información al cliente. Finalmente, terminamos la alineación y en esta pantalla es muy importante que ustedes revisen bien y lean el mensaje que dice: ¿está seguro que desea terminar la alineación del presente vehículo? Toda la información será guardada en el registro del cliente y borrada de la memoria de la computadora. Si usted le dice que sí, la alineación terminada y toda la información ha sido borrada para la próxima alineación. Solamente se trata de la selección de especificaciones y el proceso de compensación. Mas, sin embargo, la información de esta alineación quedará guardada en la historia de este vehículo. Si le digo que no, regresa al menú principal, y si le digo que cancelar, regresa a la pantalla de mostrar todos. Vamos a decirle que sí queremos borrar todos los datos de alineación. Si nosotros quisiéramos revisar ese vehículo nuevamente, podemos entrar a esta opción de acá, datos de propietario. Vamos a buscar el vehículo a través del propietario, o podemos buscar el vehículo a través del vehículo como tal, de información del vehículo, o lo podemos buscar a través de la orden de servicio. Si yo escojo la orden de servicio, toda la información va a ser cargada de una sola vez, porque la orden de servicio está atada a este vehículo y está atada a este propietario. Una vez que he cargado la información, puedo proceder a revisar cómo quedó ese vehículo antes y después, e inclusive puedo volver a hacer el proceso de impresión si yo necesitara. Y salimos de esta aplicación. Como ustedes pueden ver, el proceso de alineación de vehículos pesados no es complicado. Lo único que necesitamos definir es la cantidad de ejes y el eje que lo vamos a hacer la compensación primero.